Saludos amigos, de este lado el pastor Salomón de la Cruz, aquí transmitiendo para la audiencia de Torre Fuerte, es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, desde Barranca, Perú, y de este lado también desde Cozumel. Estamos compartiendo para el grupo de Instrucción Teológica de igual manera, que son páginas hermanas que nos hemos sumado y hecho equipo. Incluso si algunas otras páginas se interesan por esta serie, que ahora estamos hablando del libro de Daniel, su crítica, historia y profecías. En este momento estamos hablando de la crítica del libro de Daniel y vamos a estar compartiendo 12 temas de la crítica del libro. Estamos hoy para compartir el tema número 8. ¿Qué les parece? Hacemos una oración y damos inicio a este tema que corresponde a la presentación número 8 del tema de crítica de Daniel, y vamos a hablar de la biografía de Daniel. Señor, en este momento te damos muchas gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra y a través de ella crecer. Sobre todo, ahora vamos a entrar a conocer la biografía de un gran hombre, de uno de los siervos de Dios que nos inspira, que nos desafía, que nos modela, para que como siervos de Dios, tanto aquellos que comparten tu palabra como aquellos que recepcionan esa palabra y que son miembros de iglesia, que son líderes comunitarios, cualquiera de ellos, Señor, pueda reflejar a través de esta palabra una motivación para continuar en la misión que tú les has encomendado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a entrar en el capítulo número 8 de esta serie sobre el libro de Daniel. Estamos hablando de la crítica, y este capítulo 8 de la crítica nos va a hablar acerca de los datos biográficos del autor del libro de Daniel. Es muy interesante que comprendamos la biografía del autor de este libro. Así que, sin más, entramos a la temática. Comenzando con la definición del término del nombre hebreo, Daniel o Daniel, que significa Dios es mi juez. Es muy interesante el nombre de este personaje porque precisamente se habla del juez quien gobierna el mundo, quien dirige los asuntos del mundo, y que la temática de todo el libro gira alrededor de la soberanía de ese juez. Y precisamente el nombre de Daniel es el nombre que así lo sugiere. Hay varios personajes en la Biblia que tenían ese nombre, y me gustaría que los conozcamos porque de esta manera podemos identificar cuál de esos personajes a los que hace referencia a la escritura son al que se refiere el libro de Daniel, o que haya escrito el libro de Daniel. Primero, el primer personaje se refiere a un segundo hijo de David. Uno de los hijos de David fue llamado también Daniel, y de alguna manera tenía otro nombre que es Kiliab, según primero de Crónicas 3:1, segundo de Samuel 3:3. Era mayor que sus hermanos Absalón y Adonías, que podemos entender dentro de los hijos de David. Es posible que haya muerto a temprana edad por el hecho de que no se le registra más datos de este Daniel o Kiliab, que es hijo de Abigail también. Sin embargo, bueno, pues parece que no encaja en el perfil de que él sea el escritor de este libro. Aparte, la época es muy temprana para el registro y incluso de la teología que contiene el libro de Daniel, que ya es un poquito más avanzada y que es posexílica. Muy bien, el otro, en el inciso B, tenemos a otro Daniel, que es un descendiente de Itamar, cuarto hijo de Aarón, o sea, pertenece a la tribu sacerdotal, que acompañó a Esdras de Babilonia a Judea y fue uno de los dignatarios del pacto, constituyendo una parte importante de la reforma del pueblo en la época de Nehemías. Y aunque este Daniel es prácticamente contemporáneo al Daniel que registra haber escrito la Biblia, el libro de Daniel, bueno, es un personaje que aquí es de la tribu no real, como en el caso de Judá, que desciende Daniel, el escritor del libro, sino que aquí es de la tribu de Aarón, prácticamente en la línea de los sacerdotal. Luego, hay un hombre de extraordinaria sabiduría y rectitud mencionado en Ezequiel, y me llama la atención
se menciona junto con Noé y Job, como a la par de estos personajes. Y me parece que lo hace porque ya para ese tiempo este personaje era muy conocido. En Ezequiel 14:14, por ejemplo, dice, si estuviese en medio de ella, de la ciudad, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová. El Señor. También está el versículo 20 que dice, y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job vivo, yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. De nuevo se reitera esa misma frase en el libro de Ezequiel, pero en el 28:3 también dice, he aquí le dicen al rey de Tiro, ¿verdad? Que allá aparece mencionado y algunos, la interpretación que no lo vamos a dar ahora, ¿verdad? Que se refiere a Lucifer. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Ya es visto Daniel como un personaje lleno de tanta sabiduría y que para hacer decisiones. Este personaje, algunos de ellos piensan que no se refiere al Daniel que escribió la Biblia. Otros entendemos que sí. Pues, la cuestión aquí es un asunto más que nada de nombres. Algunos debaten si es el mismo Daniel que escribió el libro o este Daniel que tiene un poquito de variación en las letras hebreas. Hay un poquito Dan-el de la literatura ugarítica. La ortografía de su nombre es Dan-el. Tiene alguna diferencia con el de su contemporáneo que se menciona en el libro como Daniel. Y por eso es que, pero no es determinante. El tema de la escritura de ese nombre no es determinante para hablar de nombres de persona, para decir se trata de otro, porque las vocales pueden intercambiarse libremente, como en el tema de Doeg, el edomita, que es el mismo que se describe como Doeg. ¿Por qué razón en el tema de las vocales, no en el tema de las consonantes? Porque eso hay variación, o sea, no hay ningún problema en ese tema. Lo más probable entonces es que Ezequiel se refiere a su contemporáneo. ¿Quién es su contemporáneo? Pues Daniel, el del exilio, mismo que escribió el libro de Daniel, porque se habla de su sabiduría y que se había hecho proverbial en ese momento en el que él está ahí presente. Ya en el 603, estamos hablando de esa época, Daniel 2:1, unos años antes de ser mencionado por él, ya se menciona a Daniel en 603 como un joven con una elección de grande sabiduría. Bueno, inciso D, al que se refiere el pasaje del escritor, es el cuarto de los profetas mayores y el autor del libro que lleva su nombre. Es muy estimado entre los judíos de todos los tiempos. El mismo Señor Jesucristo lo cita en Mateo 24:15 y le llama el profeta Daniel. Este último es a quien consideramos nosotros que es mencionado por Ezequiel y es el que consideramos que es el escritor del libro de Daniel, por el hecho de que vamos a presentar a continuación su biografía, porque consideramos que todas las argumentaciones giran en torno y enfocan a él. Ya en los programas pasados hemos descartado que se trate de un Daniel de la época de los macabeos, y por lo tanto ahora pues vamos a estar enfocando a la biografía de este Daniel, que es prácticamente del siglo sexto antes de Cristo. Vamos a ver primeramente su nacimiento. Cuando Daniel nació, y que pertenece a cuna de linaje real, pues ya habían transcurrido un siglo desde la fecha de la extinción del Israel nacional. Israel, estamos hablando de la parte del norte, que fue llevado cautivo a Siria en el 721. Judá, pues todavía retenía una independencia de nombre, aunque de hecho la nación había caído en un estado de vasallaje ya en una historia anterior. Todo indica que nació en Jerusalén. Eso dice también la enciclopedia de la Biblia, el Sonderbarbitor. Y esta documentación dice que no se ha confirmado aún la fecha exacta del nacimiento de Daniel, pero el consenso general de los eruditos conservadores es que nació
antes de las reformas de Josías que tuvieron lugar en el 621. En este sentido, podríamos estar hablando de que ya se aproximaba en esa época de las reformas de Josías el nacimiento de este Daniel, que ya para la invasión vendría a ser un joven de a temprana edad, a lo mejor unos 18 años, ¿no? Tal vez menos, pero en ese sentido estamos hablando de aproximaciones. Él debió haber nacido en Jerusalén y perteneció a la casta real de la descendencia de Judá, que es la casta real. Y si es así, entonces el nacimiento del profeta cayó sobre la mitad del mismo año que abrió la época del segundo imperio babilónico. Es decir, estamos hablando que nacería alrededor del 625 a.C. Y esta es una fecha muy probable de su nacimiento si hacemos cuenta de la edad que tenía cuando fue echado en el foso de los leones, que a lo mejor 86 años. Es muy probable que como príncipe gozara de la educación religiosa, incluso por el mismo Jeremías, quien haya instruido. Y yo creo que uno de los mentores, como decimos ahora, uno de los sensei de Daniel, era precisamente Jeremías, quien le había inculcado esos valores que precisamente sus padres no habían tenido a tal grado arraigados como lo tienen ellos, precisamente por este mentor que es Jeremías. Por eso él siempre, por ejemplo, cuando vemos los estudios de Daniel, son con referencia a las profecías que daba Jeremías, cuando se hablaban del cautiverio babilónico, las profecías que se referían a los años de desolación también. Daniel refería al profeta Jeremías, así que es uno de sus mentores, con el que había influenciado en la conducta de este joven, y no solamente de él, sino de muchos de los jóvenes pertenecientes a la casa real. Ahora, es interesante esto porque ver cómo un siervo de Dios puede influir en las castas reales, o sea, en gente que tienen peso en el gobierno y en la educación de los hijos de estos personajes. Muy bien, ¿qué tal si hablamos ahora de su familia? Según Josefo, en Antigüedades 10:188, se trataba de un personaje israelita, Daniel, de la descendencia real o noble del linaje de David, Daniel 1:3. Y debido al pecado nacional que fue condenado, Judá fue sometido a la servidumbre bajo Babilonia durante 70 años. Esto sucedió en el tercer año del rey Joacim, eso es muy claro, en el 606 a.C. En esta primera conquista de Jerusalén, porque recuerden que hubieron 3 invasiones y en la primera invasión es llevado Daniel. Nabucodonosor dejó intocada la ciudad y sus habitantes, siendo sus únicos prisioneros Daniel y los jóvenes de las familias reales, que fueron los que fueron sacados de Jerusalén y llevados a un exilio para que sean adiestrados en una parte de las costumbres de conquista que estaba fomentando Nabucodonosor, y de esa manera fue que inicia el cautiverio babilónico en esta primera invasión. Posteriormente, en el 598, ya es cuando cae el juicio mucho más severo de la cautividad. Escúchenlo bien, 605, luego 598, el juicio de la cautividad. En esta segunda ocasión del cautiverio, viene a suceder la deportación de masa de los habitantes a la tierra de los caldeos, que es Babilonia. Y hubo un tercer juicio todavía en 589, que esta marcó el inicio de lo que se le conoce como la desolación. ¿Por qué? Porque en 589 lo que pasó es que los ejércitos de Babilonia invaden Judea por tercera vez, y ahora sí, en esta invasión, la ciudad fue devastada, lo que no sucedió en las primeras 2 invasiones, pero ahora fue devastada, incendiada, el templo fue destruido, y la marcación de que el templo fue destruido marca el inicio de los años de la desolación, que eso es muy importante que lo entendamos, porque la desolación es un juicio para la ciudad y para la tierra, la desolación.
En tanto, el cautiverio es un juicio para los exiliados en Babilonia, pero este no es el cautiverio, esta es la desolación, donde fue desolada la ciudad, incendiado el templo, destruido. El juicio de las desolaciones comienzan, y esto es muy importante que lo entendamos. Este es el tercer juicio, que ya no es de la invasión, ya no es del cautiverio, sino no del exilio, sino que es el juicio de las desolaciones cuando fue destruido el templo. Estamos hablando entonces del año 589. Así que con la primera invasión a Nabucodonosor son llevados los príncipes de la monarquía de Judá, del linaje de David, y entre ellos Daniel, y esto se llama el juicio de la servidumbre. No lo olviden, porque son conceptos que escatológicamente tenemos que ubicar para que hagamos interpretaciones correctas. Este se llama el juicio de la servidumbre. Después, ya en el juicio de la servidumbre es que es llevado Daniel, en el juicio de la servidumbre. Más adelante iba a haber el juicio del cautiverio, y después iba a suceder las desolaciones, que es la última invasión cuando es destruido el templo. Vamos a hablar ahora de la juventud de Daniel. Fue llevado entre los cautivos a Babilonia por Nabucodonosor cuando era apenas un jovencito, entre 18 y 19 años de edad, en el año tercero del reinado de Joacim, luego de haber derrotado Nabucodonosor en la famosa batalla de Carquemis a los egipcios en primavera del 605. Ustedes lo pueden apreciar en esa imagen de la batalla de Carquemis, donde los egipcios son derrotados por Nabucodonosor. Cuando él regresa de esa batalla, pasa a Jerusalén, se lleva a los príncipes, y eso se llama el inicio de la servidumbre en Babilonia. O sea, son llevados para servir como siervos en esa servidumbre. Iban los príncipes de la descendencia de Judá. Josías, rey de Judá, muere en 609 y fue sustituido 3 meses por su hijo Joacás, llamado Salún, en Jeremías 22:11, y que fue llevado a Egipto por Necao, o sea, cautivo. Así subió al trono su hermano Joacim, después de Joacás, quien empezó a reinar en el 609 a principios del 608. El 8 de agosto del 605 muere Nabopolozar, que es el padre de Nabucodonosor, y el 6 de septiembre de ese mismo año, 605, Nabucodonosor, su hijo, fue coronado rey de Babilonia, comenzando el año de su inauguración, y el siguiente año correría el primer año en 604 de su primer año de reinado. Así nos damos cuenta que el tercer año de Joacim y año de la inauguración del reinado de Nabucodonosor sería el año 605, y el 604 prácticamente estaría corriendo el primer año de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén en 605, aún no era rey, pero ya viene la inauguración. Daniel 1:1 se usa una prolepsis. ¿Qué quiere decir una prolepsis? Una prolepsis es que se proporciona información basado en el conocimiento adelantado en la narración de que iba a ser rey de Babilonia, para referirse a Nabucodonosor como rey de Babilonia, aunque todavía iba a correr su primer año de reinado. Bueno, siguiendo la costumbre de aquellos tiempos, le fue dado el nombre de babilónico de Belsasar a Daniel. Le cambiaron el nombre precisamente para borrarle el conocimiento de su cultura hebrea. Junto con varios compañeros fue preparado para el servicio del rey. Más adelante vamos a estar explicando las simbologías de todo esto y por qué razón. Pero recuerden que estamos hablando del año de servidumbre, porque los príncipes de la tribu de Judá, los hijos de los reyes, son llevados para servir, y es donde inicia el año de la servidumbre. Vamos a ver ahora la preparación académica, vida y obra de Daniel. Fue escogido con 3 compañeros suyos, Ananías, Misael y Azarías, para residir en la corte de Nabucodonosor, donde halló favor e hizo grandes progresos en la ciencia de los caldeos y en la lengua sagrada. Ellos, incluso algunos, entienden que en esa tierra es donde empieza a influir
para que más adelante se levante la religión del zoroastrismo, y si existía el zoroastrismo fue influido precisamente por Daniel. Por eso hay muchas semejanzas entre el cristianismo y zoroastrismo, porque está la influencia de Daniel dentro de los conceptos que allí estuvieron enseñando. Él fue prácticamente un gran maestro y reconocido como maestro más adelante dentro de los seguidores del mitraísmo incluso. Con todo, él rehusó contaminarse con las comidas de la mesa del rey, que ceremonialmente eran impuras y que no obedecían a los conceptos de la purificación de lo que son las comidas sagradas, y de alguna manera que manchaban el contacto también con el tema del culto idolátrico, no solamente porque no eran comidas kosher, pero que estaban relacionados con el tema de la idolatría. Luego de 3 años de educación, Daniel y sus compañeros judíos se vio cómo aventajaban. Interesante la expresión hebrea que se traduce 10 manos más que sus compañeros. O sea, 10 manos más quiere decir 100 veces le llevaban ventaja. Y recibieron buenos empleos por tal para servir en el palacio real. Eso está en el capítulo 1. Ahí mismo desplegó Daniel en breve sus dones proféticos, interpretando, según el capítulo 2, el sueño de la imagen de Nabucodonosor, quien le hizo luego gobernador de Babilonia y jefe de la clase instruida sacerdotal llamada por ellos los caldeos. Parece haber estado ausente, tal vez, no sabemos, en alguna embajada, cuando sus 3 compañeros fueron arrojados al horno de fuego en el capítulo 3, porque no se le menciona a Daniel. Entonces, lo más probable es que estaba en una condición lejos. Tiempo más tarde, él interpretó el otro sueño de Nabucodonosor en el capítulo 4. Y luego, bueno, pues ese es el capítulo 4 que ya todos conocemos acerca de los tiempos del gran árbol que vio. Luego la visión de Belsasar también, de la escritura en la pared del capítulo 5, cuando fue la caída, la noche de la caída fatídica del imperio babilónico al imperio medo, quien prácticamente Belsasar lo eleva a una posición de más prominente que había tenido en su reino, haciéndole el tercero, porque recuerden, él estaba como el segundo y había un tercero más sobre eso. Lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea que después de Belsasar seguía prácticamente Daniel, si es que Belsasar no es considerado como un rey total, sino dependiente de su padre. Así que vamos a ver, es interesante cuando entremos ya a estudiar la historia. Luego de la captura de Babilonia por los medos persas, Darío el Medo, que aquí no hay que confundirlo con el persa, Darío el Medo, que es Gubarú, algunos entienden que es Gubarú, fue rechazado, fue hecho rey por Ciro el Grande, y Darío el Medo hizo a Daniel uno de los 3 sátrapas sobre los 120 príncipes o sátrapas de su reino. Al Darío pensar ponerlo sobre todos, incluso sobre los otros 2, y estar él sobre todos, estos formaron un complot para que se le echara en el foso de los leones, acto que le costó su propia destrucción a estos que hicieron complot contra Daniel. Así que los mismos reyes defendiendo a Daniel. Eso está en el capítulo 6 ya. Prácticamente estamos hablando de las últimas visiones de Daniel. Y estamos hablando de que ya allí Daniel ya no era un muchacho, sino que estamos hablando de que ya cuando es echado el foso de los leones, estamos hablando de unos 86 años más o menos a Daniel. Continuó luego en altos oficios y gozó el favor de Ciro el persa hasta su muerte. Durante este periodo, y estamos hablando de Ciro el persa porque es mencionado a partir del capítulo 9 de Daniel, 10, 11 y 12 de Daniel, está muy claro que se refiere a la época de Ciro el persa, y por lo tanto abarcó hasta Ciro el persa su ministerio, por así decir, ¿no? Entonces vemos que durante ese periodo trabajó con devoción y con medidas oportunas para asegurar la vuelta de los judíos a su propia tierra,
cuando, según sus cálculos que él estaba estudiando en el capítulo 9 de Daniel, de las famosas 70 semanas, él dice que estaba estudiando las profecías de Jeremías sobre los años de desolación que ya se habían cumplido desde la destrucción del templo hasta que ya necesitaban que de nuevo se ponga por lo menos la primera piedra del templo, ¿verdad? Con el sacrificio de la vaca roja, que sucedió en la época de Esdras, y que prácticamente Daniel vivió en esa época. El tercer año de Ciro tuvo una serie de visiones que se le pusieron de manifiesto cuál sería el estado de los judíos hasta la venida del reino mesiánico, capítulos 10 y capítulo 12. Incluso vio el enfrentamiento en visión del macho cabrío y el carnero, que representaban respectivamente a el imperio medo-persa y al griego que iba a resurgir. Él recibe esta visión ya cuando es adulto, en la época de Ciro, el persa. Vamos a ver su obra. Su mayor contribución está contenido en su obra, el libro de Daniel, que así se llama. Escrito en varios momentos de su vida. Desde la época de Nabucodonosor, cuando él vivió en el 603, hasta la caída de Babilonia en la época de Belsasar en 539, y finalmente en la época de Ciro el Persa en 535. Entonces nos damos cuenta, desde el 603 al 535, él prácticamente vivió toda esa época completa, en una época profética tanto de la servidumbre, del cautiverio y de las desolaciones, de esas tres épocas. Su obra está incluida entre los 12 en el canon judío, que cuenta con 24 libros divididos en 3 encabezamientos. La Torá, que es el Pentateuco, los 5 libros, los Nevi'im, o los profetas, 8 libros en 2 grupos, los profetas primeros, que son los 4 primeros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y los profetas posteriores, que son los 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Los profetas menores, que se contaban como un solo libro, en el que se incluía al libro de Daniel. Los Ketubim, o los otros escritos, los 11 libros, Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel estaba entre los Ketubim, no en los profetas. Esdras y Nehemías, que se contaban como uno solo, y Crónicas, que también se contaban como uno solo. Tal vez no se incluyeron entre los profetas a Daniel, pues se consideraba a ellos una casta especial, a los profetas, que se dedicaba solo al ministerio profético. En tanto, Daniel, recuerden que era un funcionario político en el gobierno gentil. Y los profetas se mantenían aparte del pueblo como testigos de parte de Dios. Pero la posición de Daniel y el ministerio de Daniel era un caso raro, era totalmente diferente. Ni el mismo Daniel se consideraría como un profeta en ese sentido. Por eso dice en 9:6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron, cuando él está haciendo la confesión de su pueblo, en Daniel 9:6, y él no se cuenta entre los profetas en el sentido estricto, pero es un profeta porque recibió profecías que otros no recibieron. Asimismo, era considerado por los hombres que establecieron el canon no como profeta de oficio, sino entendieron que Daniel contiene registro de profecías, no de palabras orales inspiradas por Dios, proclamadas por el vidente, sino de palabras dichas a él y de sueños y visiones que le fueron concedidos y quedaron registrados como inspirados. Las visiones de la última mitad del libro fueron concedidos después de más de 60 años empleados en asuntos del Estado. Prácticamente después de haber pasado un proceso de ser un funcionario de Estado, escribe la última parte de su material. O sea, es un hombre con mucho conocimiento y mucha sabiduría. Sin embargo, Daniel está situado antes que Esdras, Nehemías y Crónicas, en un grupo de libros que incluye a los salmos, aquellos salmos que los judíos apreciaban más que ninguna otra parte. Así que el hecho de que no esté entre los escritos proféticos y que esté entre los salmos o escritos, no le resta autoridad al libro de Daniel, porque finalmente tanto los escritos como los salmos son sumamente apreciados
por los judíos, muy correctamente consideraban como proféticos en un sentido elevado y estricto, como inspirados. Las primeras dos divisiones del canon fueron establecidos por la Gran Sinagoga mucho antes de los libros de los Macabeos, donde ya se cita el libro de Daniel dentro del libro de Macabeos, y su finalización de la obra, el Gran Sanedrín, no más tarde que el segundo siglo antes de Cristo. Así que esta gran institución judía, el Gran Sanedrín, compuesta de los más eruditos, varones de la nación, jamás habría aceptado el libro de Daniel como un fraude literario o de reciente factura, o que podría haber sido un engaño de él, porque ellos rápidamente, estos sabios, se iban a dar cuenta. Eso ya lo he discutido en otras ocasiones, pero ese es un legado, el libro de Daniel. Vamos a ver su carácter y legado más. El profeta Daniel fue uno de los grandes personajes de la Biblia. Y lo saben hasta los niños, ¿eh? Su vida estuvo llena de dolor. Vio la invasión de su querida ciudad, Jerusalén, hecha por el rey Nabucodonosor, a quien luego sirvió, y fue llevado como esclavo de Babilonia junto a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, que son Misael y Azarías. En aquella tierra extraña, Daniel luchó para mantenerse fiel a Dios en medio de una cultura pagana. Esto lo vamos a ir viendo más adelante cuando estudiemos la historia más de Daniel. Pero su perseverancia, su fidelidad, han provocado en Daniel muchas persecuciones, como vamos a ir estudiando a medida que vayamos compenetrándonos en la historia de él, pero también hacia Dios, que de alguna manera hacían que Dios para él sea el todo, y se mantenía Dios cuidando a Daniel por su fidelidad, respaldando a Daniel en todo momento, incluso usando a reyes para que lo respalden. La vida del profeta ha dejado un gran legado en lo que se trata el tema de la oración y la devoción. Tú no puedes hablar de Daniel si no mencionas su vida de oración, si no mencionas su devoción, si no mencionas su integridad. Fue por esas razones, su oración, su devoción a Dios, su integridad a Dios, su fe en Dios, que fue perseguido y echado en el foso de leones con esa trampa que le pusieron. Al mismo tiempo, estas cosas hacían que Daniel fuera un hombre justo delante de Dios, digno de recibir revelaciones extraordinarias, tanto sobre Israel y el destino total de la humanidad, Israel y los gentiles. Aparte de su libro lleva su nombre, Daniel también nos ha dejado un ejemplo del ayuno, un hombre de ayuno, un hombre de oración, sí. Uno de sus legados es popular en el día de hoy, conocido dentro de la literatura cristiana como el ayuno de 21 días, el ayuno de Daniel. En Persia, Daniel sirvió bajo varios reyes, Nabucodonosor, Belsasar, Darío el Medo y Ciro. Se ganó el favor de cada uno de esos reyes al interpretar sueños y prodigios cuando nadie más en la nación podía brindar ese tipo de ayuda a los reyes. Por lo tanto, ese es el legado. Los reyes no tenían a quién acudir más que a Daniel. Esto fue el resultado en que los reyes lo pusieron en altos cargos y hasta llegó a ser gobernador de Babilonia. También cuando sus enemigos conspiraron contra el profeta Daniel, los reyes mismos a los que sirvió salieron a su defensa. Allí adquirió reputación como intérprete de visiones de otros hombres, después de las suyas también, donde predijo el triunfo del reino mesiánico desde los últimos capítulos del 7 al 12. Sus visiones escatológicas le hacen esperar tranquilo en la soberanía y el control que Dios tiene y en una vida bien empleada a su servicio. El mismísimo Señor Jesucristo lo llamó profeta. ¡Qué honra! Que a lo mejor los eruditos no lo ubiquen dentro de la categoría de los profetas dentro del canon hebreo antiguo, pero aunque en la Septuaginta sí, en la Septuaginta aparece entre los profetas mayores, pero la honra más grande es que el mismo Señor Jesucristo le llame profeta a él. Con eso es más que suficiente, con esa opinión es suficiente, pero claro, no es lo único que se dice de él. Desde luego que Jesús no está usando el término profeta como el de un ministerio profético reconocido en Israel, porque incluso
La razón por la que a Daniel no se le ubica en el canon judío entre los primeros profetas es que el gran expatriado de la cautividad, Daniel, no era considerado un profeta de oficio. El sentido en el que el Señor lo usa es porque entregó profecías trascendentes. Por esta razón se ubica en la colección miscelánea de los escritos llamados agiógrafos, pero él es profeta por el contenido de sus profecías. Entonces, ¿por qué Jesús le llamó profeta? Lo hizo en el mismo sentido que las declaraciones de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 fueron consideradas palabras de Jehová, como lo declara el apóstol Pedro. Los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En todo tiempo conservó su honradez. En medio de tanta corrupción se mantuvo puro y justo. Y este es un legado de un verdadero profeta que le fue fiel a Dios. Confesó el nombre de Dios ante todo un mundo idólatra que lo rodeaba. Incluso estuvo a punto de ser mártir hebreo. Estuvo a punto de ser un mártir hebreo, de no haber sido por el milagroso rescate de Dios quien le tapó la boca a los leones. Él es conocido por ser muy amado de Dios. 9:23 de Daniel. Daniel le dijo a un ángel con un mensaje: eres muy amado. Qué impresionante evaluación de Dios hacia él, ya que siempre siguió su voluntad, tanto en su juventud como en los días de Nabucodonosor y Belsasar, como en su vejez ya en los días de Darío el Medo y de Ciro el Persa. Pasaron los años, 70 años de cautiverio, no pudieron cambiar la integridad de Daniel, al contrario, le hicieron más fuerte cada día. Como el discípulo amado, porque recuerden, Daniel era muy amado y escribió un libro profético. Juan también, el de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, es llamado el discípulo amado y escribe el libro de Apocalipsis también, un libro profético de los tiempos mesiánicos. ¿Por qué? Porque la gente muy amada de Dios es puesta precisamente como una antorcha en tiempos de grande tiniebla. Él contempló visiones y registró lo que vio para que pueda quedar marcado y plasmado dentro de los libros de Dios. Muy bien, para terminar, su muerte. Vivió lo suficiente para ver el decreto del retorno y ser testigo de muchos de su pueblo que regresarían a Jerusalén, más él mismo se quedó en el exilio. Sin embargo, debido a su edad, arriba de 80 años, si nosotros sacamos cuenta de la edad ya de este gran hombre, que no se sabe si volvió a ver su santa ciudad, pero al menos pudo consolar. Si el propósito de Dios para él era alentar a todos aquellos que en la servidumbre en Babilonia estaban, y a la vez con un mensaje para aquellos que quedaron en Jerusalén viviendo la desolación de la ciudad. Doble mensaje, pero es muy interesante en este sentido. ¿Qué podemos decir? Daniel es uno de los grandes profetas de Dios, al que Dios le confió. Son esos profetas a los que se dice, Dios no va a hacer nada sin que antes le avise a sus siervos los profetas. Y hoy delante de nuestros ojos se abre el libro de Daniel y empieza su cumplimiento. Esta es la biografía de un gran hombre. Oh, tenemos grandes ejemplos a seguir. Que nuestra vida sea reafirmada por la integridad de este hombre. Que te motive la vida de Daniel a serle fiel a Dios en tiempos difíciles. Daniel es el ejemplo de que se puede ser fiel a Dios en una tierra lejana. Y mientras nosotros estamos expatriados, porque estamos en el exilio, estamos lejos de nuestra patria, pero podemos ser fieles a esa patria que es libre. Oremos. Padre, en este momento nos ponemos en tus manos. Somos embajadores del reino y no lo queremos olvidar. En una patria lejana, en una patria extraña, pero vivimos siendo testigos y embajadores de ese reino, de esa patria libre al cual representamos.
y lo hacemos con toda honestidad y que lo hagamos, Señor, con esos valores del reino. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo. Te mando un abrazo desde Cozumel. Saludos desde también transmitiendo desde Torre Fuerte es el nombre de Jehová. Aquí la biografía de Daniel, datos biográficos de el profeta Daniel, escritor del libro de Daniel. Saludos. Que Dios me lo bendiga.